Hola, seguiremos con el curso de programación orientada a objetos para PLCs sobre el estándar IEC 61131-3. Nos habíamos quedado en ver Solid y dentro de Solid hoy veremos SRP, principio de responsabilidad única. Principio de responsabilidad única. El principio de responsabilidad única establece que una clase debe tener una sola responsabilidad en un programa. Un ejemplo que podríamos ver sería, en lugar de tener una clase empleado que maneje tanto la información personal como el registro de tiempo, se deben crear dos clases separadas. Una podría ser la clase empleado para la información, personal y, registro de tiempo para el registro de tiempo. De esta manera, cada clase se enfoca en una sola tarea y es más fácil de mantener y modificar. Es decir, el principio de responsabilidad única, una clase ha de tener una sola razón. En este caso, en vez de tener una clase de empleado que sirva tanto para la información personal del empleado como su registro de tiempo, lo que haríamos sería dividir la clase en dos clases separadas. Una que se seguiría llamando empleado y crearíamos una nueva clase separada solo para el registro de tiempo. De esta manera, lo que conseguimos es que cada clase se enfoca en una sola tarea y entonces es más fácil de mantenerla y modificarla. En lugar de tener una clase que maneje todo, crearemos dos clases separadas. Aquí he creado en código que no es exactamente al de Codesys ni TwinCAT, pero sería una representación de una clase, de un function block llamado empleado, que tiene unas variables de entrada, que serían el nombre del empleado, el apellido del empleado y el correo electrónico del empleado, que son del tipo string, las tres. Luego en el constructor pasamos una estructura de empleado y tenemos unas propiedades con sus getters y sus setters de la clase, que las propiedades de la clase podrían ser el nombre, otra propiedad el apellido y el correo electrónico. Entonces esta sería la clase solo para el empleado. Y tendríamos otra clase, otro function block llamado registro de tiempo, en el cual tendremos tres variables de entrada, la cual será empleado, que será la estructura de st empleado. Tendremos la hora de entrada a la que entra a trabajar, por ejemplo, el empleado, que sería un date and time, y la hora de salida que tiene el empleado, que sería otra variable date and time. Tendríamos un constructor para registro de tiempo en el cual le pasamos una estructura que se llama st registro de tiempo del empleado. Y la clase registro de tiempo tiene tres propiedades con sus getters y sus setters, que sería la propiedad empleado, la propiedad hora de entrada y la propiedad hora de salida. Aquí veríamos la representación en esta imagen en UML, en un diagrama de clases, los dos FB, las dos clases, el FB empleado con, con la estructura empleado. También tenemos la misma estructura, pero en una variable diferente, en st empleado. Tendríamos las tres propiedades para el empleado,
el nombre, el apellido y el correo electrónico, y el constructor, que sería en este caso fb-init, para lenguaje Codesys y TwinCAT. Tendríamos otra clase separada para el registro de tiempo, que se ha llamado fb-registro de tiempo, el cual tiene las variables registro de tiempo, que es una estructura de st registro de tiempo de empleado. Tendríamos otra variable que se llama stEmpleado, que es la estructura stEmpleado. Tendríamos otra variable que se llama stHorario, que es una variable del tipo estructura stHorario. Y otra variable, no, y tres propiedades que serían empleado, la propiedad hora de entrada, que sería un date and time, lo que devolvería, y la hora de salida, otra propiedad que devolvería un date and time. Y el constructor que se representa con fb-init. Y aquí tenemos las relaciones de la estructura stEmpleado, la estructura stRegistro de tiempo de empleado y la estructura stHorario. Las tres estructuras de las cuales está formado las dos clases. De esta manera, la clase empleado solo maneja la información personal del empleado y la clase registro de tiempo solo maneja el registro de tiempo. Cada clase tiene una sola responsabilidad y es más fácil de mantener y modificar en el futuro. Aquí habríamos visto un ejemplo de el principio SRP, de principio de responsabilidad única. Aquí os he puesto un link de Stefan Geneken, en el cual de los principios SOLID explica el principio de responsabilidad única con otro ejemplo de lámpara, y estaría bien que lo miraseis y que también lo entendieseis, que está muy bien para entender el principio de responsabilidad única. Y a continuación pondré el link a este vídeo ya de YouTube, ya el número 24. Y ahora pasaremos a abrir dentro de la carpeta del repositorio TC3OOP el proyecto de TwinCAT de los diferentes apartados que hemos ido viendo . Entonces vamos ya por la carpeta número 24, que también, como siempre, y recuerdo que tenéis todo exportado dentro de la carpeta ficheros PLC Open XML. Están exportados todas las carpetas, cada una por separada, por si lo queréis importar en Codesys. Y también podéis realizar lo mismo para Codesys. En este caso se están realizando en TwinCAT y tendríamos el 24 en el cual la POU, el program 24, en el cual creamos una variable que se llama stRaúl, que es del tipo estructura stEmpleado. He creado una carpeta que se llama estructuras SRP. Entonces la estructura stEmpleado
consta de 3 variables, el nombre, apellido y correo electrónico, que son las 3 del tipo string. A continuación, instancio la clase fb empleado con el objeto llamado empleado1 y fb empleado. He creado una carpeta que se llama clases srp, en la cual he creado la clase fb empleado, y en vez de tener todo dentro de empleado, he creado otra que se llama fb registro de tiempo. Dentro de fb empleado hemos creado una variable de entrada que se llama stEmpleado, que es de la estructura stEmpleado. Y en la zona de var en var hemos creado otra variable que se llama guión bajo empleado, que también es del tipo de la estructura st-empleado. Hemos creado dentro de fb empleado el constructor, el método fb-init. Para añadir un constructor dentro de una clase sería añadir método, y le dais aquí al desplegable y saldría el fb-init. Como ya se ha añadido, pues no se puede volver otra vez a añadir. Elegiríamos fb-init y ese sería añadir un constructor a la clase fb empleado. fb-init por defecto crea estas dos variables y nosotros hemos añadido la variable de entrada empleado, que es del tipo de la estructura stEmpleado. Entonces lo que hacemos, pasamos la variable empleado, que es esta de aquí, y la pasamos dentro de la zona var en var a la variable guión bajo empleado, que será toda la estructura stEmpleado. La pasaríamos gracias al constructor con la variable empleado a guión bajo empleado. Aquí, en la zona var en var, pasaría a la variable guión bajo empleado. Y luego tenemos las tres propiedades: apellido, correo electrónico y nombre. Apellido es una propiedad que devuelve un string. En su get hemos hecho guión bajo empleado.apellido es igual a apellido, y para el set es lo mismo pero dándole la vuelta. Sería guión bajo empleado.apellido igual a apellido, porque en el set es para escribir la variable. Entonces cogemos apellido y lo pasamos a la zona var en var de guión bajo empleado.apellido. Y en get, que es para leer una variable que está en la zona var en var, a través de la propiedad apellido, obtendríamos la variable guión bajo empleado.apellido. Y realizamos esto tanto para correo electrónico, exactamente igual. Correo electrónico para su get sería correo electrónico para la lectura de la variable guión bajo empleado.correo electrónico. Lo tendríamos en la propiedad correo electrónico, que es un string. Y en el set, si queremos dar un nuevo correo electrónico del empleado de una forma externa, pues lo haríamos a través de la propiedad correo electrónico a través de su set. Y entonces sería guión bajo empleado.correo electrónico es igual a correo electrónico. Y lo mismo para el nombre. El nombre es una propiedad que devuelve un string. En el get sería nombre igual a guión bajo empleado.nombre, y el set lo mismo pero al revés. Guión bajo empleado.nombre
sería igual a nombre. Con esto tendríamos creada la clase empleado. Ahora pasaríamos a ver la clase FB registro de tiempo, el function block registro de tiempo, el cual tiene dos variables de entrada, st empleado, que es de la estructura del tipo st empleado, y otra variable que se llama st horario, que es del tipo de la estructura st horario. Luego tenemos una variable estática entre var y en var, guión bajo registro de tiempo, que es igual a la estructura st registro de tiempo. Si a un caso pasamos a ver las estructuras que nos faltan por ver, la de st empleado ya la hemos visto, ahora veríamos la de st horario. La estructura st horario está compuesta por dos variables, que sería la hora de entrada, un date and time, y la hora de salida, otra variable del tipo date and time. También tenemos una estructura llamada st registro de tiempo empleado, el cual está conformada por dos variables, que también son dos estructuras, que sería la variable st empleado, que es de la estructura st empleado, y la variable st horario, que es del tipo de la estructura st horario. Con esto tendríamos las tres estructuras. Y registro de tiempo, ya hemos visto la clase cómo está formada. Y dentro tiene su fbinit, su constructor, en el cual hemos añadido la variable registro de tiempo, que es de la estructura st registro de tiempo, y obtenemos en la estructura guión bajo registro de tiempo, sería igual a la variable del constructor registro de tiempo. Tenemos la propiedad empleado, que nos devuelve la estructura st empleado. Esta propiedad tiene un get y un set. Luego también tenemos la propiedad hora de entrada, que devuelve un date and time, y el get, su get y su set, que me faltan por hacer, que lo podríais hacer vosotros si queréis. Y también la propiedad empleado, faltaría su get y su set aquí en el código por poner. Ya tenemos las dos clases de empleado, bueno, empleado y registro de tiempo divididas. Y en la POU-24 solid srp, creamos la variable empleado-1, que es el objeto que instancia a la clase fb empleado. Como en el constructor, aquí de fbinit hemos creado esta variable empleado, estamos obligados a pasarle la variable de empleado. En este caso le pasamos la variable st_raúl, que es de la estructura st empleado, y Raúl está inicializado con su nombre Raúl, apellido González y correo electrónico micorreo@correo.com. Luego hemos creado una variable que se llama st horario Raúl, que es de la estructura st horario, la hemos inicializado con horario de entrada con esta fecha, 2023 del 1 del 1 a las 8, y hora de salida 2023 del 1 del 1 a las 5. Hemos creado otra variable que se llama st registro de tiempo empleado, la cual es del tipo
de la estructura st registro de tiempo de empleado. Esta variable está inicializada con la variable st empleado igual a st Raúl y st horario con st horario Raúl. Creamos la variable registro de tiempo de empleado -1, que es la instancia de la clase fb registro de tiempo, y registro de tiempo tiene en el constructor una variable que es del tipo st registro de tiempo del empleado, y lo inicializamos con la variable st registro de tiempo de empleado. Aquí también, que es lo que tenéis en la imagen de la documentación, serían las dos clases con sus variables y sus propiedades y las tres estructuras y cómo está todo relacionado entre sí. Ahora cargamos el programa. Nos logueamos y podemos ver que la estructura st Raúl, que está formada por las variables nombre, apellido y correo electrónico, están inicializadas con el nombre Raúl, González y mi correo electrónico. Por lo tanto, la clase, la empleado1, la instancia de la clase fbEmpleado, en la variable de entrada de ese empleado no tenemos nada, pero en cambio la variable estática que tenemos entre var y en var, guión bajo empleado, tenemos el nombre Raúl, apellido González y correo electrónico, mi correo @correo.com. Luego tenemos una variable de la estructura st horario, el horario de Raúl, que tiene la hora de entrada a esta inicialización de la variable, el 2023 del 1 del 1 a las 8, y la hora de salida 2023 del 1 del 1 a las 5 de la tarde. Luego tenemos otra variable que es de la estructura st registro de tiempo de empleado, que a su vez está formado por dos estructuras nuevas, que son st empleado y st horario. Entonces el registro de tiempo del empleado Raúl González, mi correo @correo.com, con su hora de entrada y su hora de salida. Y luego tenemos registro de tiempo de empleado, que es la instancia de la clase fb registro de tiempo, en el cual en la variable de entrada no tenemos nada, en cambio en la variable st horario tenemos su horario de entrada, no, tampoco no tenemos nada, y en cambio en la variable guión bajo registro de tiempo tenemos el st empleado, que sería Raúl González, mi correo @correo.com, y su horario. Este habría sido
Y esto sería todo. Este habría sido un ejemplo de SRP, del principio de responsabilidad única. Espero que os haya gustado el ejemplo, que se haya entendido bastante bien y al final lo que quiere decir el principio de responsabilidad única, que una clase debe de tener una única responsabilidad, una única razón de ser. Y aquí creo que el ejemplo se ve bastante bien. En vez de tener una clase empleado que englobe tanto los datos de empleado como los registros, como los subregistros de tiempo del empleado, se decide dividir la clase empleado en dos. Una en empleado solo con sus datos y otra clase que se llama registro de tiempo solo para los registros de tiempo del empleado. Y esto habría sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os agradecería para que el canal siga creciendo y que los vídeos se posicionen y los pueda ver más gente y le lleguen a más gente, si me podéis dar un like, si os podéis suscribir al canal para que así sepáis cuando llegan nuevos vídeos. Si me queréis dar cualquier comentario, siempre se agradecería. Aquí abajo, dentro de la documentación, tenéis una zona para comentarios o también en los propios vídeos de YouTube. Se agradecen los comentarios, si puedo mejorar o os puedo ayudar en alguna cosa. Y eso sería todo. Hasta el próximo vídeo y chao, chao.